Bienvenidos a la clase de tórax. Vamos a ver la radiografía normal del tórax, su correlación anatomorradiológica. Los métodos de exploración del tórax son fundamentalmente la radiografía de tórax y tenemos que tener en cuenta que hay varias radiografías de tórax. La que se utiliza habitualmente es la teleradiografía de tórax póstero-anterior y lateral, que explicaré en unos minutos. También se puede realizar el tórax antero-posterior en casos especiales, lo mismo que otras técnicas como el decúbito lateral con rayo horizontal, es decir, paralelo al piso, en situaciones también particulares, la radiografía en expiración y la radiografía lordótica. Esto es una radiografía de tórax, frente y perfil. Como vemos, podemos encontrar los tejidos blandos subcutáneos, la jaula ósea, los pulmones y el mediastino. Vamos a analizar en la radiografía de perfil la parte anterior, donde estaría el esternón, el espacio claro retroesternal, el corazón, el espacio claro retrocardíaco, la columna vertebral, en la parte posterior. La teleradiografía de tórax póstero-anterior es la radiografía que más se realiza en todo el mundo y particularmente en estas épocas de la pandemia de coronavirus es la que se utiliza para el diagnóstico y control de estos pacientes. ¿Por qué es teleradiografía de tórax? Es teleradiografía porque la distancia entre el tubo de rayos X y el o la paciente es de 1,80 m. Eso hace que disminuya la amplificación cardíaca fundamentalmente y aumenta la nitidez de los bordes de los órganos estudiados. El o la paciente debe colocarse con su parte anterior del pecho pegada al chasis o al Potter Bucky, como vemos en este caso, para que el corazón quede lo más cerca posible de la placa radiográfica. De esa forma, los rayos ingresan por la parte posterior del paciente. Por eso esta radiografía se llama teleradiografía, porque está a 1,80 m, y póstero anterior, porque los rayos ingresan por la parte posterior. Lo ideal es que el paciente esté de pie, o si no puede, sentado, para que pueda realizar una inspiración profunda y una apnea para que el aire ingrese a los pulmones y podamos observar mejor después e interpretar mejor después esta radiografía. Hay que tener en cuenta algunos factores técnicos que deben estar correctos para hacer la adecuada interpretación. Uno de ellos es que el paciente no esté rotado, es decir, que cuando nosotros veamos la radiografía, tanto la parte derecha como izquierda estén al mismo plano que la radiografía en el chasis. Si el paciente está oblicuo hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos encontrar que el perfil cardíaco puede estar alterado. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que buscar las apófisis espinosas, que se ven como si fueran pequeñas gotas, y ver el borde medial de ambas clavículas que estén equidistantes a esta apófisis espinosa. Vemos en la imagen A que la radiografía es adecuada, no tiene rotación, y en la imagen B y C vemos como el borde medial de la clavícula derecha en el primer caso y en C el de la clavícula izquierda no están equidistantes a las apófisis espinosas. Eso quiere decir que el paciente está mal rotado. Otro factor técnico es una adecuada inspiración. Para eso, para ver que el paciente haya hecho una adecuada inspiración, tenemos que contar aproximadamente 10 arcos costales posteriores que estén por arriba del diafragma. Si el paciente no hizo una adecuada inspiración, lo que vamos a tener es un aumento de la opacidad en las bases, que no nos debe hacer confundir con patología,
y un aumento falso de tamaño de la silueta cardíaca. También hay que revisar como otro factor técnico es la penetración, que no haya una sobreexposición como la imagen de la izquierda, que está demasiado negra y por lo tanto no podemos saber si en este pulmón hay alguna anomalía o nos podemos confundir con que el paciente tenga un enfisema o un neumotórax. O por el contrario, que la radiografía esté subexpuesta. Eso quiere decir que se ve todo blanco, no podemos ver la columna detrás del corazón, no podemos ver los vasos detrás del corazón, no podemos ver bien la diferencia entre el diafragma y el corazón. Esos son datos a tener en cuenta de una radiografía subexpuesta que tampoco es adecuada para una correcta interpretación de su patología. En algunos casos, por supuesto, hay factores técnicos que no pueden ser solucionados, como en el caso de este ejemplo de una obesidad mórbida, que la radiografía va a tener una menor calidad técnica. El otro tipo de radiografía es la anteroposterior, es decir, cuando los rayos X ingresan por la parte anterior del paciente. En estos casos se hace en pacientes que no pueden estar de pie o sentados, es decir, que tengan alguna incapacidad física o pacientes graves que están en las unidades de terapia intensiva. En los casos de niños pequeños o lactantes no hay problema, se pueden hacer radiografías anteroposteriores. El haz de rayos X, como decía, ingresa por la parte anterior del paciente, la parte posterior es donde está el chasis, por lo tanto puede haber una magnificación del corazón y la imagen ser menos nítida. La distancia entre el tubo de rayos X y el tórax a radiografiar es de aproximadamente 1 metro. La radiografía lateral se hace apoyando el lado izquierdo de la paciente en el chasis opotermural y levantando los brazos de forma que estos después no se superpongan con el tórax que vamos a visualizar. Esta es la imagen que vemos con un sector anterior donde está el esternón, el mediastino y el corazón particularmente, el espacio claro retroesternal, el espacio claro retrocardíaco. Vemos unas imágenes verticales que corresponden a los omóplatos. Vemos la columna vertebral dorsal con sus cuerpos vertebrales de forma rectangular, con una distancia uno de otros separados con los mismos límites. Vamos a ver el corazón, la parte anterior, que sería el ventrículo derecho, el callado, aorta ascendente y callado, y en la parte posterior la aurícula izquierda. También vamos a ver el ilio en una imagen de perfil con una arteria pulmonar derecha por delante y una arteria pulmonar izquierda que pasa por arriba y atrás. Acá vemos entonces en el tórax lateral el espacio claro retroesternal normal y en la imagen de la derecha el espacio retroesternal ocupado, en este caso por una dilatación aneurismática de la aorta. Esta radiografía lordótica se hace muy poco, ya con el advenimiento de técnicas como la tomografía computada se ha dejado de hacer, pero lo que pretende es sacar con esta posición del paciente en hiperlordosis, sacar las clavículas del sector superior de los pulmones para poder ver mejor los vértices pulmonares. Esta se usaba mucho anteriormente en los pacientes con tuberculosis, en la actualidad tiene poca utilización. La radiografía lateral quiere decir que el paciente se coloca lateral o de perfil según lo que tengamos que determinar. Si el paciente tiene, por ejemplo, un derrame pleural, el lado del derrame estará en la parte inferior. Si el paciente sospechamos que tenga un neumotórax, la parte donde el hemitórax, donde sospechemos el neumotórax, deberá estar arriba. Entonces el paciente se coloca en decúbito lateral, derecho o izquierdo, según sea el caso, y los rayos X entran
en forma horizontal. Acá vemos en el sector posterior la radiografía. Esta radiografía entonces se llama radiografía lateral de tórax con rayo horizontal. Bien, esos son los tipos de radiografía que más se utilizan para evaluar el tórax. Cuando ya tenemos la radiografía, vamos a ver colores blancos, negros y grises. En radiografía, a lo más blanco, por ejemplo el corazón, le decimos radio opaco, y lo más negro, el aire, le decimos radiolúcido o radio transparente. Donde los rayos X se absorben más, son los órganos que se van a ver más radioopacos. Donde los rayos X se absorben menos, son las estructuras anatómicas que vamos a ver más transparentes. Si pasamos de estas densidades de la radiología, desde el hueso, lo más blanco, el tejido blando, el líquido, que puede ser por ejemplo el corazón, los músculos, la grasa, que es de un color gris más blanco, hasta el aire, que es color negro. Si pasamos a la tomografía computada, vamos a ver que ahí el equipo nos puede diferenciar muchas más densidades, desde el más 1000 al menos 1000, y eso la computadora del tomógrafo lo va a medir en unidades Hounsfield. En tomografía computada, lo más blanco, por ejemplo los huesos, le decimos hiperdenso, a las estructuras como los músculos le decimos hipodenso, y a las estructuras que se ven más oscuras le decimos hipodenso. Entonces, una vez que tenemos la imagen, vamos a hacer una evaluación sistemática, desde hacia afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, pero siempre en orden. Vamos a evaluar primero la pared torácica, sus partes blandas y óseas, la pleura, el pulmón y finalmente el mediastino. De esa forma valoraremos si hay alguna anormalidad, qué patrón radiológico tiene, si es una imagen que aumenta la densidad, que disminuye la densidad, y si por ejemplo aumenta la densidad, si es una patología alveolar, una patología intersticial, etc. Y vamos a elaborar diagnósticos diferenciales en relación también a los datos clínicos que tengamos. Entonces, cuando tenemos una radiografía, primero nos preguntamos, ¿es técnicamente correcta? ¿No está rotada? ¿No está sobreexpuesta? ¿No está subexpuesta? Etcétera. ¿Conozco la anatomía radiológica normal? Es decir, hay algunas imágenes que pueden ser variantes normales. Y si encuentro una alteración, esa anormalidad, ¿dónde se localiza? ¿Cuál será su causa? Vamos a ver a continuación en detalle algunos parámetros anatómicos radiológicos que hay que evaluar. Entonces partimos de la base que tenemos nuestra radiografía de tórax, teleradiografía postero-anterior de tórax, de frente y lateral. Vamos a empezar a evaluar de afuera hacia adentro, en primer lugar la piel y el tejido celular subcutáneo. Podemos ver estructuras más blancas, por ejemplo el esternocleidomastoideo, el tejido mamario. No hay que confundir en algunos casos repliegues de la piel con estructuras óseas, como vemos en el ejemplo de la derecha. De la jaula ósea, la parrilla costal, vamos a valorar la disposición de los arcos posteriores y de los arcos anteriores. Los arcos posteriores son horizontales, los vamos a ver de lado a lado. Los arcos anteriores tienen una disposición oblicua, mirando hacia los pies, y se van a ir calcificando estos cartílagos condrocostales con la edad. El primero que se calcifica es el del primer arco costal, aproximadamente a los 20 años, y de allí con la edad progresivamente se van calcificando los demás. Entonces aquí vemos en este ejemplo el arco posterior, que es horizontal, de bordes más nítidos, más visible, con esta disposición horizontal, visible de lado a lado, y los arcos anteriores, que son oblicuos, como mirando hacia los pies, y visibles aproximadamente en 2/3. La parte que no vemos es la del cartílago, que es radiotransparente, hasta que estos por supuesto se calcifican.
El esternón no lo vemos en la radiografía de frente porque se superpone con otras estructuras. Tiene el manubrio, cuerpo y sifoides, y hay algunas variantes como el pectum excavatum o carinatum que los podemos observar mejor en la radiografía de perfil. En este ejemplo, a la derecha está la imagen del pectum excavatum, que aleja un poco el corazón de la radiografía cuando se hace la toma radiográfica, y que no nos debe hacer confundir con que el paciente tenga una cardiomegalia. El diafragma es una estructura muscular que nosotros en radiografía lo definimos como hemidiafragma derecho y hemidiafragma izquierdo. El hemidiafragma derecho en la mayoría de las personas está un poco más alto que el izquierdo. El izquierdo es más bajo porque tiene el corazón arriba. En estos hemidiafragmas debemos reconocer los ángulos costodiafragmáticos o costofrénicos, que siempre deben ser agudos, y los ángulos cardiofrénicos, que tienen una disposición recta u obtusa. En la radiografía de perfil lo que observamos es el seno costofrénico posterior y el hemidiafragma derecho, que como decía es un poco más alto en la mayoría de las personas que el izquierdo, que se ve en toda su extensión, y el hemidiafragma izquierdo, que está un poquito en una posición inferior y que en el sector anterior, por estar en contacto con el corazón, pierde su límite. Eso se llama signo de la silueta, que veremos en la primer clase. Posteriormente vamos a analizar el mediastino. Este tiene distintas divisiones según el autor. Es una división totalmente arbitraria que se hizo con el fin de dar ubicación o domicilio a las distintas estructuras anatómicas y a las distintas patologías que pueden suceder en ese lugar. Una de las clasificaciones lo divide en anterior, medio y posterior. En el mediastino, lo más grande que vamos a observar es la silueta cardíaca, que tiene una disposición con 2/3 a la izquierda de la columna y 1/3 aproximadamente a la derecha de la columna. Tiene bordes, un borde derecho y un borde izquierdo, donde vamos a definir las estructuras anatómicas a las cuales correspondan. El borde derecho está formado principalmente por el arco superior correspondiente a la vena cava superior y el arco inferior a la aurícula derecha. En algunos casos se puede ver una pequeña muesca correspondiente a la vena cava inferior. Y si yo continuara el borde derecho, digamos, de la silueta cardíaca, correspondería al tronco venoso brachiocefálico. Del lado izquierdo hay 3 arcos principales. El primero, superior, es el arco aórtico, el segundo, el tronco de la arteria pulmonar, y el tercero, inferior, el del ventrículo izquierdo. En algunos casos se puede ver entre el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo la orejuela de la aurícula izquierda, y si yo continuara el borde izquierdo, esto correspondería a la arteria subclavia izquierda. Quiere decir entonces, para recordar, que el borde derecho sería venoso y el borde izquierdo sería arterial. También con la radiografía vamos a determinar el índice cardiotorácico, que es la relación entre el diámetro transverso máximo del corazón y el diámetro transverso máximo del tórax, medido de borde interno a borde interno costal por arriba del hemidiafragma derecho. El diámetro transverso cardíaco no debe ser mayor a 0,5. Con respecto a los ilios, tenemos que analizar su disposición. El ilio izquierdo es más alto que el ilio derecho porque tiene una disposición que la arteria pulmonar es epibronquial. En ambos ilios tienen que tener una densidad similar. Esta densidad está dada fundamentalmente por las arterias pulmonares, por la densidad de las arterias pulmonares y las venas del lóbulo superior. Por supuesto que también en el ilio hay bronquios, pero
al tener aire en su interior y una pared muy fina, es difícil que los podamos observar. Otra estructura que vamos a analizar es la tráquea, que es una estructura tubular, radiotransparente, que puede tener una leve, pero muy leve desviación a la derecha, en la parte inferior, dada por el botón aórtico. Vamos a estudiar la trama pulmonar, que son estas estructuras vasculares, estas imágenes tubulares o cortadas en forma axial. Siempre vamos a ver una arteria pulmonar acompañada del bronquio a su lado. Esto se lo ha llamado imagen en gemelo. Por último, analizamos el pulmón y la pleura. La pleura normalmente no se ve, pero cuando hace la invaginación, la pleura visceral forma las cisuras. Tenemos las cisuras mayores en ambos pulmones que separan los lóbulos superiores del inferior en el pulmón izquierdo y el lóbulo superior del medio e inferior en el pulmón derecho. Tiene una disposición helicoidal, comienza aproximadamente al nivel D4, D5 y de allí va hacia adelante hasta unos centímetros por detrás del esternón. Estas cisuras, si las vemos, tienen que ser como una línea fina, como si fuera trazada con un lápiz fino. Vamos a observar entonces en la radiografía de perfil las cisuras mayores y la cisura menor u horizontal, que también puede ser visualizada, esta última, en la radiografía de frente. Entonces la cisura menor del lado derecho la vamos a ver en la radiografía de frente como una línea fina trazada a lápiz. En este caso aquí tiene un poquito de líquido y la tenemos que buscar aproximadamente, no es muy constante, pero aproximadamente a nivel del cuarto arco anterior. Acá en la imagen de la derecha vemos las imágenes correspondientes a las cisuras mayores, terminando unos centímetros por detrás del esternón. Hay muchas variantes. Una de las más comunes de las cisuras accesorias es la cisura accesoria de la vena ácigos, que es una invaginación de pleura visceral y parietal. Y la vemos como en este ejemplo. Los pulmones, entonces, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo, el lóbulo superior junto con la língula, separado por la cisura mayor en la parte posterior, el lóbulo inferior. Acá vemos también los segmentos pulmonares, el lóbulo superior, el segmento apical anterior y posterior, el lóbulo medio con un segmento medial y lateral, y el lóbulo inferior con un segmento apical y 4 basales, posterior, medial, anterior y lateral. En la radiografía de tórax vemos aquí la imagen de lo que correspondería a la posición del lóbulo superior derecho, separado en este sector inferior por la cisura menor. Y en el perfil también, en la parte posterior limitado por la cisura mayor y en la parte inferior por la cisura menor. El lóbulo medio tiene una disposición anterior, como vemos muy bien acá en la radiografía, limitado por la cisura mayor, que lo separa del lóbulo inferior, y por la cisura horizontal o menor, que lo separa del lóbulo superior. Fíjense ustedes cómo el lóbulo medio se proyecta en la parte inferior del pulmón, pero siempre anterior. Porque si analizamos ahora el lóbulo inferior, también toma gran parte de la imagen radiográfica del sector inferior del hemitórax derecho, pero si tenemos la radiografía de perfil, vamos a ver que claramente el lóbulo inferior está en la parte posterior, limitado entonces por la cisura mayor. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, el lóbulo superior, incluyendo a la língula, y el lóbulo inferior. El lóbulo superior tiene un segmento ápico posterior y un anterior. La língula tiene un segmento un segmento superior y un segmento inferior. Y el lóbulo inferior tiene un segmento apical y segmentos anterior, medial, basal
y posterior. Cuando analizamos en la radiografía, vemos en la radiografía de frente que el lóbulo superior, que incluye la língula, se proyecta en todo el hemitórax izquierdo, pero si comparamos la radiografía de perfil, vemos que la cisura mayor entonces lo separa del lóbulo inferior, es decir, todo lo que está en el lóbulo superior es anterior. En el caso del lóbulo inferior, ocupa gran parte del tercio medio inferior del hemitórax visto en la radiografía de frente, pero en la radiografía de perfil queda claramente establecido que su posición es posterior a la cisura mayor. Los bronquios, así como vemos la tráquea, también podemos hacer reconstrucciones tridimensionales o incluso navegación virtual por los bronquios. Vamos a estudiar en las próximas clases la patología que sucede en estos bronquiolos terminales que tienen una función de conducción, en los bronquiolos respiratorios que ya están parcialmente alveolizados, en los conductos alveolares y en los sacos alveolares que tienen la función respiratoria, y es donde puede suceder la patología alveolar que veremos en la próxima clase. En tomografía computada de alta resolución ya podemos detectar el lobulillo pulmonar secundario, este sector que está limitado por el intersticio interlobulillar, que en su parte central tiene la arteria y el bronquio, y estos sacos alveolares donde puede suceder la patología como una neumonía o como un edema de pulmón. Tomografía computada, estos cortes transversales, axiales, seccionales, desde la parte superior a la parte inferior del pulmón. Vamos a ver una ventana mediastinal, donde estudiamos las estructuras de tejidos blandos, y una ventana pulmonar, como la que vemos a la derecha, donde se puede estudiar bien el parénquima pulmonar, pero no vemos tan bien las estructuras mediastinales. Entonces siempre se va comparando la ventana mediastinal a la izquierda, la ventana pulmonar a la derecha. Una característica que tiene este estudio es que las estructuras vasculares, como vemos aquí en la imagen inferior izquierda, vemos la aorta ascendente y descendente, tiene contraste endovenoso para realzar las estructuras justamente vasculares. Vamos viendo cortes sucesivos de la parte superior e inferior. Aquí ya tenemos el corazón y vemos cómo el ventrículo derecho está en la parte anterior, separado por el tabique interventricular con el ventrículo izquierdo, que como recordamos formaba parte del arco inferior izquierdo, la aurícula izquierda que es posterior, el esófago en este caso, y la arteria aorta descendente. Con tomografía computada de alta resolución se puede estudiar mejor el intersticio pulmonar y ver estas imágenes de engrosamientos del intersticio y la ocupación alveolar. También podemos estudiar el corazón, tanto con angiotomografía coronaria para estudiar estos vasos, como vemos en este ejemplo, aunque principalmente el corazón se estudia con una ecografía, el ecocardiograma, que estudia tanto la anatomía como la función valvular. También se puede estudiar el corazón con resonancia magnética, y por último, un trabajo del radiólogo es la radiología intervencionista, es decir, la realización de biopsias o de procedimientos mínimamente invasivos como drenajes, etcétera, de lesiones, como en este caso esta lesión cavitada de paredes gruesas que podría corresponder a una neoplasia. El radiólogo accede guiándose por la tomografía para obtener una muestra. Eso se llama radiología intervencionista y es un área que tiene un gran desarrollo dentro de la especialidad. Bien, y así hemos quedado como esta primer clase, como con un cuchillo clavado en el corazón, pero a tener cuidado porque las imágenes bidimensionales son representaciones abstractas de algo que es tridimensional como el cuerpo humano. Este paciente no tenía este cuchillo clavado en el corazón, sino que estaban los tejidos blandos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.